Thank you, Pastor Joyce. Gracias, Pastora Joyce. So, ladies and gentlemen, let us put our hands together Damas y caballeros, vamos a poner nuestras manos juntas clap to the Lord to praise Him para aplaudir al Señor, para alabarlo, as we receive the mighty prophet of the Lord, the man of God, the mighty prophet. mientras que recibimos al hombre de Dios, al poderoso profeta del Señor. The Lord bless you. Que el Señor los bendiga, The Lord bless you. que el Señor los bendiga, The Lord bless you. que el Señor los bendiga. Let us pray right away. Vamos a orar de una vez. Everybody, everywhere. Todo el mundo, donde quiera. I can see you on your feet. Puedo ver que están parados. So let us pray. Entonces vamos a orar. Mighty Father, Poderoso Padre, heaven is your throne, el cielo es tu trono and your glory is visiting the earth. y tu gloria está visitando a la tierra. Lord Jehovah, Señor the Jehová, God of Abraham, el Dios de Abraham, the God of Isaac and Jacob. el Dios de Isaac y Jacob. Lord, look tonight. Señor, mira esta We noche. are crossing over Estamos cruzando from one year to the next, de un año a otro año, from 2014 del 2014 to 2015. al 2015. And Lord, we would like to appreciate you Y Señor, te queremos apreciar even for the gift of life, también por el don de la vida, that as many as would have longed to see this day, que a muchos que les hubiera gustado ver este you día, have chosen that we be able to see this day. tú has escogido que nosotros podamos ver este Lord, día. you sustained these people, Señor, tú sostienes esta gente, protected them, los has protegido, safeguarded them has cuidado de ellos across the entire year en todo el año until at this moment, hasta este momento. Lord, that they are able to see 2015. Señor, que ellos puedan ver el For 2015. that we honor you, Jehovah, Por eso te honramos, and Jehová, appreciate you, y te and apreciamos thank you. y te damos And gracias. Lord, we recognize Y Señor, there reconocemos is a reason for this life, que hay una razón por esta that vida, your will may now be done que tu voluntad ahora sea in the hecha hearts of these people. en los corazones de esta Lord, gente. at this place, Señor, en este we have lugar seen your tremendous visitation. hemos visto tu tremenda You visitación have healed people, para sanar a la gente, delivered them, para liberarlos and established in their heart, y establecer en sus corazones. established that you are God, Establece que tú eres and Dios that there is not another God. y que no hay otro And for Dios. that we say thank you, Y por eso te decimos that you gracias, could choose to visit here. que tú hayas escogido visitar aquí. Precious Father, Precioso Padre, esta as mañana, I begin to minister to these people, mientras que yo empiezo a ministrar a esta may gente, you arrest their hearts que tú arrestes sus and corazones speak to them y háblales into their inner souls, a sus that almas they may get to hear, para que ellos puedan escuchar esto prepare the glorious way y puedan preparar el glorioso for camino the glorious coming of the Messiah. para la gloriosa venida del Mesías. In the mighty name of Jesus. En el poderoso nombre de Jesús. And amen, amen, amen. Bless you all. Y los bendigo a todos. In the name of the Lord En Jesus. el nombre del Señor Jesús. I appreciate that we have a lot of guests, foreign guests, guests from many countries here. Y yo aprecio que tenemos muchos invitados de otros países aquí. I really appreciate you very much. Yo los aprecio mucho. To get time on one after the meetings, we have a session. Después de la reunión vamos a tener una sección donde nos reunimos individualmente. Meet together in one big session, and then I'll branch off with some people. So don't worry about
the program running like this. Si nos vamos a reunir, así que no se preocupen. Hallelujah. Aleluya. And I know that there are many people, millions of people tuned in Kenya here, Yo sé que hay millones de gente en Kenia que nos están viendo por televisión, receiving me from their living que me room. están recibiendo en sus salas. And so what I'm going to say here is going to be very instrumental, Entonces lo que yo voy a decir aquí va a ser muy instrumental giving direction to the church para darle dirección a la iglesia, as you begin the new year. así como comienzas el nuevo año. Many times, Muchas veces, like the healing service you saw, como la reunión de sanidad que vio, there is not much time to share no hay mucho tiempo para compartir the word de la palabra, except in the conference, excepto en la conferencia which is coming que up. está por acontecer. But this is yet another opportunity Pero esta es otra oportunidad más to feed your soul, para llenar sus almas, that you may get to know what the Lord is saying para que now. puedan saber lo que el Señor está diciendo ahora The en church, la iglesia, speaking to the church of Christ. hablando a la iglesia de Cristo. Hallelujah. Aleluya, Amen. amén. And then I'm going to pray at the end. Entonces yo voy a orar al final, Everyone's end of year, like this beginning of porque year, al comienzo del año the Lord also allows me to speak prayer and el blessing Señor me da la oportunidad de orar y bendecir to the people here and the people in their home. a la gente que se encuentra aquí y en sus casas. And to remember widows Y also, también orar por las viudas and y orphans, los huérfanos and many other y people mucha otra gente world over. alrededor del mundo. Hallelujah. Aleluya, Amen. amén. Now, I want to share on a very important conversation Ahora quiero compartir una conversación muy importante regarding the coming of the Messiah. acerca de la venida del Mesías. That even as we gather here Así como nos reunimos aquí and enjoy the workings of the y Lord, disfrutamos las obras del Señor, that at the end of it que al all, final de todo we may also be able to understand podamos entender what is the reason, cuál es la razón, the tremendous visitation, la tremenda visitación, the historic anointing that you saw la here, visitación histórica que usted vio aquí, the record healings. las sanidades masivas. What is the reason ¿Cuál es la razón? that when you go, Que cuando tú vas, hallelujah, aleluya, your spiritual eyes will be open, tus ojos espirituales serán abiertos. and those of you in your living rooms at Y home, ustedes que están en las salas de sus casas, that you may be in the know que puedan saber and aware y darse cuenta and take the full blessing, the complete blessing. y llevarse la bendición completa. I want to describe the vision here first, Yo quiero describir la visión aquí primero, and then I'll go into the Bible, and then I'll bring you the revelation. entonces vamos a la Biblia, yo les traeré la revelación. It's a great honor to share this, Es un gran honor compartir esto, especially in these days. especialmente en estos días. Before I share, Antes de compartir, I would fail you if I don't mention what happened here in the day, right? fallaría si no les contara lo que ocurrió hoy aquí, Because this speaks to us so much about time. porque esto habla mucho del tiempo. The Lord is talking about time also in what happened here El today. Señor también está hablando del tiempo por lo que ocurrió aquí hoy. He's saying Está diciendo that time que el tiempo has que come el tiempo ha llegado for the church to realize para que la iglesia se dé cuenta that we are in a certain que dispensation. estamos en una cierta dispensación And in that y dispensation, en esa dispensación seems to me that heaven is open. me parece que el cielo está abierto. It is my prayer and my cry Es mi oración y mi clamor that all the nations of the earth que todas las naciones del mundo will be given the opportunity se les dé la oportunidad to experience this, que experimenten esto, the visitation for this hour. la visitación para esta hora. Hallelujah. Aleluya. And so all this that happens here today Entonces todo eso que ocurre hoy aquí is very instrumental in navigating the es church. muy instrumental en navegar a la iglesia.
that the church may get to que know la iglesia pueda conocer the prophetic timeline of God. la línea profética de Dios. Hallelujah. Aleluya. I'm going to share here now. Quiero compartir ahora aquí. Now listen to this. Ahora escuchen esto. In this vision, En esta visión, about 5:38 in the morning, alrededor de las 5:38 en la madrugada, in this en vision, esta visión, the Lord lifted me up above the el earth. Señor me levantó por encima de la tierra. And when the Lord lifted me up above the Y earth, cuando el Señor me levantó arriba de la tierra, then I could see the earth. yo podía ver la tierra. Where I was, I could see the De earth. donde yo estaba, yo podía ver la tierra. And when I looked at the Y earth, cuando yo miré la tierra, I was stunned yo me quedé sorprendido at what I por saw, lo que vi, because I thought porque yo pensé, that a massive historic porque earthquake, yo pensé que un masivo histórico terremoto, because I saw porque yo vi the surface of the earth was becoming disturbed, la superficie de la tierra se perturbaba, shaking, temblaba, and a lot of dust and rocks jumping off. muchas rocas y polvo se levantaban. Then I said to myself, Entonces yo dije a mí mismo, that is an earthquake. ese es un terremoto. It was so much shaking in the dust and the rocks and the particles of soil. Temblaba mucho en la tierra, en las rocas. And Y then, entonces, after a al while, poco tiempo, is when I realized this was not an es earthquake. que me di cuenta que este no era un terremoto, Because I saw, porque yo vi, everybody on me here, todos enfóquense en mí, even in your home, hasta en sus casas. then I saw people in their glorious yo bodies vi gente en sus cuerpos gloriosos, beginning to come out of their tomb. que se empezaban a salir de sus tumbas. And it's amazing Y to es me sorprendente para mí that when I looked and saw que that, cuando yo miré esto, is when I realized es cuando yo me di cuenta that the glory of the Lord was somewhere que here. la gloria del Señor estaba aquí. It's essentially the glory of the Lord Esencialmente la gloria del Señor that actually struck the earth. que actualmente le pegó a la tierra. It is the glory of the Lord Es la gloria del Señor that will open the que tomb. abrirá las tumbas. And so the glory of the Lord Entonces la gloria del Señor struck the le earth pegó a la tierra and began pulling out y empezó a sacar a la gente people in their glorious bodies. a la gente en sus cuerpos gloriosos. That also tells me Eso también me dice that that was the same que glory. esa era la misma gloria, Not only struck the que earth no solo le pegó a la tierra and removed them from their y tomb, los removió de sus tumbas, also transformed y them también los transformó and gave them the glorious y body. les dio sus cuerpos gloriosos. Listen to this now. Escuchen esto ahora. As I continued looking at that phenomenon, Mientras yo seguía mirando ese fenómeno, as they were being pulled from their cuando tomb, eran sacados de sus tumbas, this is amazing. Look esto es asombroso. at them in their glorious bodies, Los levantó en sus cuerpos gloriosos and the glory was mixed with the y dust. la gloria estaba mezclada con el polvo. The glory La gloria that pulled them que los levantó from the tomb de las tumbas was now mixed with the dust that had come out of the ship. ahora estaba mezclado con el polvo que había salido del temblor. And the more they went Y up entre más salían towards where the glory of the Lord was, hacia donde estaba la gloria de Dios, the more they entered into the pure glory of God, más entraban en la pura gloria de Dios, leaving the dust behind, dejando el polvo atrás en la tierra, now in full glory. ahora en plena gloria. And then I saw the cloud come, Entonces yo vi la nube que vino cover them into y heaven. los cubrió hacia el cielo. And then the voice said, Entonces la voz dijo, the voice now, the voice of the Lord from above says, entonces la voz del cielo de Dios dijo, he said, él dijo, and the majority of y them la mayoría de ellos
have remained in the dust of the se earth. han quedado en el polvo de la tierra. I think this would be the best New Year's message you can Yo ever get. creo que este es el mejor mensaje de año nuevo que pueda recibir, Because this is going to also act as a wake up and a clarion call. porque este mensaje va a despertarlos. That now, as you begin the new year, you can arrange yourself, Porque ahora que empieza el año nuevo se puede organizar, organize yourself, and to be able to respond, comply with some of the y instructions. pueda responder y cumplir alguna de las instrucciones. Now listen to this. Ahora escuchen esto. What is the Lord saying to the church? ¿Qué le está diciendo el Señor a la iglesia Conversation here. en esta conversación aquí? When He shows me the rapture of the dead church. Cuando me enseña a mí el rapto de la iglesia muerta. What is the message to the Church of Christ in New Zealand, Australia? I know everybody is tuned in right now. ¿Cuál es el mensaje para la iglesia en Nueva Zelanda, en Australia, todos los que están sintonizados ahora? But what is the message to the church? Pero ¿cuál es el mensaje a la iglesia? Listen, precious people, Escuchen, pueblo precioso, before we go into the nitty-gritties, the full detail, antes de entrar más en detalles, I want you to understand that the scripture that describes the rapture of the que la church, escritura que describe el rapto de la iglesia, let me say, the scripture that talks about the coming of the la Messiah, escritura que habla acerca de la venida del Mesías, that scripture that gives the narrative, the method, the description, la escritura que da el narrativo, que da el método, que da la descripción. 1 Thessalonians chapter 4, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verses 16 and 17. versículos 16 y 17. This is what he says. Hallelujah. Esto es lo que dice. Aleluya. Are we ready to read the Bible? Estamos listos para leer la Biblia. Amen. Thank you very much. 1 Thessalonians, I'm reading. 1 Thessalonians chapter 4, please. Amén. Muchas gracias. Ahora voy a leer Primera de Tesalonicenses capítulo 4, I'm reading verses 16 to 17. It says, NIV begins by saying, 16, I need to find it. Now here it is. For the Lord himself will come down from heaven porque el Señor mismo con voz de mando, with a loud command, and with a, again, let me read a full verse, and you translate, my son. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir el Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Then he says, therefore encourage each Por other. tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. So what is the message the Lord is bringing to the church? Entonces, ¿cuál es el mensaje que el Señor está trayendo a la iglesia? By speaking to me about the rapture of the dead Al church. estar hablando conmigo acerca del rapto de la iglesia muerta. Listen to me, precious people. 1 Thessalonians chapter 4. Escúchenme, pueblo precioso. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. What I've just read, you almost see the mechanism, how that coming of the Messiah will take Por place. lo que acabé de leer, puede ver el mecanismo de cómo la venida del Mesías va a ocurrir. And the taking away of the church, El tomar de la iglesia, the snatching of the church, napping of the el church. arrebatamiento de la iglesia, el secuestrar a la iglesia. But listen to this. Pero escuchen esto ahora. When you look at that mechanism,
Cuando usted mira el mecanismo, this is what you find. Find that the dead church first. Those who are dead in Christ will be pulled out first. lo que va a ocurrir es los que han muerto en Cristo van a ser levantados primero, Before the living Christian. antes que los cristianos que están vivos. And I'm coming to you, but make sure you understand this first. Esté seguro que entienda este versículo, That those who are dead will be pulled out que los first que han fallecido van a ser levantados primero and then transformed. Glorious bodies, and then they will be taken y out. sus cuerpos van a ser transformados en cuerpos gloriosos y luego serán sacados. I have seen it. Just like I gave the prophecy of the little baby that walked here. Yo lo he visto, así como la profecía que di hace 2 meses del niño que fue sanado hoy aquí. 2 months and 6 days before. 2 meses y 6 días antes. And it happened Y today. sucedió hoy. So will this also happen. Esto también va a ocurrir. But listen to this now. Pero escuchen esto ahora. Say that the dead will be pulled out first, Está diciendo que los muertos van a ser sacados primero and then their bodies transformed, and then taken y out. sus cuerpos van a ser transformados y sacados. While at the same time, the living Christians will be Y al translated. mismo tiempo los cristianos que están vivos van a ser trasladados Then taken out to join y them. se van a juntar con ellos. Just the general overview. So now Solo un repaso general. Ahora that we know that this is the mechanism, Ahora que sabemos que este es el mecanismo, what is the message from this vision of the rapture of the ¿cuál church? es el mensaje de esta visión del rapto de la iglesia? I have said this, I want to say it again. That when the Lord was calling me, Yo he dicho esto y lo voy a decir otra vez, que cuando el Señor me estaba llamando, one of the uno callings, de los llamados, there's several, it's very several, it's all over the web, I think. hay varios, está todo en el internet. In one of them, he brought me to the throne room in En heaven uno de ellos me llevó al trono de Dios en el cielo and they placed the ark of the new covenant of y God. puso el arca del nuevo pacto de Dios On one side of the mercy seat en un lado de la silla de misericordia. was Moses, the man of God. Estaba Moisés, el hombre de Dios, Next to me, to Moses on the same y side seguida de Moisés en el mismo lado was Elijah, the mighty prophet of the Lord. estaba Elías, el poderoso profeta de Dios. And then on this side Y en alone este lado solo was Daniel, the terrible prophet of Jehovah. estaba Daniel, el poderoso profeta de Dios. And so ever since Y then, desde ese tiempo, the rest of course we have not shared. el resto no hemos compartido aquí. I think it's all over. We published it. Está en todos lugares, lo hemos publicado. Trying to get somewhere. Ever since then, Pero desde ese tiempo, he has done a lot of things about these people in this ministry, and you are aware. Followed. But remember that when they entered the city, cuando entraron la ciudad, to the palace, katika ikulu where there's all these traffic lights and al everything, palacio donde hay todas estas luces de tráfico, lost the heavenly host until they came out again into the darkness. Then they saw the star again. ellos estaban en la oscuridad y luego vieron la estrella otra vez Followed. y la siguieron. So you can never appreciate the light that is Christ, Entonces usted nunca puede apreciar la luz que es Cristo, unless you know what darkness is capable of hasta doing. que sepa lo que la oscuridad puede hacer. Can we continue ¿Podemos continuar ahora? now? Are we back to full normal? ¿Estamos otra vez en lo normal? Now, I am describing this. I was saying the ark of the new covenant of the Lord. Estaba diciendo que el arca del nuevo pacto del Señor, In the throne room of God in en el heaven, trono de Dios en el cielo on one side of the mercy seat, y a un lado del propiciatorio, Moses, the man of God. Moisés, el hombre de Dios. Just next to him on the same side Enseguida de él, en el mismo lado, is Elijah, the prophet of the Lord. estaba Elías, el profeta del Señor. And on this side alone is now Daniel, the terrible En prophet. este lado estaba Daniel solo,
el poderoso profeta, that even the lions cannot que ni eat. siquiera los leones lo podían comer. And so, Entonces, since then, many things in desde this ese tiempo, muchas cosas en este ministerio ministry have been happening in that relationship. han estado ocurriendo de esa relación. But I want to share on this. Pero ahora no voy a compartir de eso. This conversation here Esta conversación aquí about the rapture of the dead church. acerca del rapto de la iglesia muerta. I found out that the Lord had shared this with Daniel, Me di cuenta que el Señor había compartido esto con Daniel. and He shared a lot. He has shared with me almost all the visions of Daniel, almost Y ha all. compartido conmigo casi todas las visiones de Daniel. And it's tremendous. But this is one of Y them. es tremendo, y esta es una de ellas. And so, Y entonces, when Daniel saw this rapture of the dead church, cuando Daniel vio este rapto de la iglesia muerta, Daniel, he recorded it in Daniel 12. entonces Daniel lo escribió en Daniel 12. Daniel chapter 12, where he placed it, he documented it there. Entonces Daniel lo documentó en Daniel 12. And many times I have said that the only way to clean up the Y church muchas veces he dicho que la única forma de limpiar la iglesia, that is decayed globally, que está en decadencia globalmente, one way to ensure that whenever somebody comes and says that the Lord has que said, cuando alguien venga y diga, el Señor ha dicho, the Lord has said, then I said, if we can use the Bible entonces yo digo que tenemos que usar la Biblia as our como reference, nuestra referencia. then deception will leave the church. Entonces la decepción dejará a la iglesia, Because this is the truth. The truth and deception cannot live together. porque esta es la verdad, y la verdad y la decepción no pueden vivir juntas. And so, when you go to the Bible, the book of Daniel chapter 12, Entonces usted cuando va a la Biblia, a Daniel capítulo 12, then you'll understand the message for this new year. entonces usted va a entender el mensaje para este año nuevo. Daniel 12, Daniel sees this vision En Daniel 12, Daniel ve esta visión and he documents it there. So let us read it from verse 1 to 4. y lo documenta ahí. Vamos a leer Daniel 12 del 1 al 4. And then I'll give you the message of the Lord. Entonces les daré el mensaje del Señor. Remember, such are the days we live in, Acuérdense que estos son los días que vivimos, where the truth is scarce. donde la verdad escarece. So let us always use the Bible as the balance, Entonces usemos siempre la Biblia como el balance, the weighing scale, como las pesas, the mirror. Daniel 12, I'm como el reading. espejo. Ahora voy a leer Daniel 12. Please, even those at home, I'm reading from verse 1 to 4, and then I'll be able to put the Bible down and explain everything. Los que están en casa también voy a leer Daniel 12 del 1 al 4 y luego voy a explicar. He says here, Daniel 12, verse 1 on, he says, at that time, Michael, the great prince who protects your people, will arise. And then he says, there will be a time of distress, such as has not happened from the beginning of nations until then. But at that time, your people, everyone whose name will be found written in the book, will be delivered. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miquel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Verse 2. Multitudes who sleep in the dust of the earth will awake, some to everlasting life, others to shame and everlasting contempt. Versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Then he says, those who are wise will shine like the brightness of the heavens, and those who lead many to righteousness like the stars. For
ever and Los ever. entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. What is the Lord saying ¿Qué está diciendo el Señor by this por vision medio de esta visión of the rapture of the dead church? Now listen, precious people. del rapto de la iglesia muerta? Ahora escuchen, pueblo precioso. Daniel saw this. What Daniel puts it in Daniel 12. Daniel vio esto, y en Daniel capítulo 12, Follow me very carefully on this now. When Daniel sees this vision, síganme cuidadosamente. Cuando Daniel vio esta visión, Daniel sees a great distress that comes first. Daniel vio una gran angustia que venía primero, And that distress is y historic. esa angustia es histórica. It says, as has not happened before. Dice que como no ha ocurrido antes, Which means the world, the earth, has never been this way before. quiere decir que la tierra, el mundo, no ha pasado por esto antes. And then after that, verse Y 2, después de eso, versículo 2, then Daniel sees the rapture of the church. entonces Daniel ve el rapto de la iglesia. But before the rapture, verse 1, Pero antes del rapto, versículo 1, great distress la gran angustia. that Daniel sees. When he sees that distress, Daniel then sees a book. Entonces cuando Daniel mira esa angustia, él mira un libro A book. And he says, when the distress has come, however, que cuando haya llegado la angustia, pero sin embargo, those whose name will be found written in the book, they will be spared. todos los que estén escritos en el libro se salvarán, They will be delivered serán liberados from that historic distress. de esa angustia histórica. Right away, before we go into the revelation of this vision, Antes de entrar a la revelación de esta visión, you see Daniel emphasizing to the Daniel church está enfatizando a la iglesia that in those hours of que en distress, esas horas de angustia it is going to be important that your name va a ser importante que tu nombre be found written in a book. esté escrito en el libro. And we all Y know todos sabemos that that book que ese libro is the book of life, the book of life es el libro de la vida of the Lamb of del God. Cordero de Dios. But he goes on to say that there is a class of people Pero él dice que hay una clase de personas called my people. que les dice mi pueblo, mi pueblo. He says, however, those my people church be delivered. Sin embargo, aquellos que le dicen a mi pueblo de la iglesia, ellos serán liberados. That is the church, he says, whose name are in that book. Está la iglesia que tienen sus nombres escritos en este libro. The begging question then is, if you look around you, I have gone to Haiti, to the whole of the island of Yo he Hispaniola, ido a Haití, a la isla española, November el 22nd, 22 de noviembre 29, al 2009, 29 de noviembre 2009. and said this word. And I Y say, yo dije estas palabras. an earthquake is coming, as has not happened before. Un terremoto va a ocurrir como no ha ocurrido antes. And there was a problem there. Now people wondered, how? We have not seen it Y before. la gente se preguntaba cómo no hemos visto esto antes. What do you mean? How sure can we Y be decían, ¿qué seguros podemos estar? it will happen? Until it happened, that was 2010 it happened. Hasta que ocurrió en el 2010. January 12th, I remember. Yo creo que enero 12. I have been to Chile and I said the same thing. I said a historic earthquake is Yo coming. fui a Chile y les dije que un terremoto histórico venía. And these things happened later after 1 Y year, estas cosas ocurrieron después de un año. including the day when I said there will be a feast by the beach, a festival by the beach, a homosexual festival by the beach. Y hubo un festival de homosexualidad en la playa. The ocean will vomit on the land. Y dije que el océano iba a vomitar en la tierra.
amazed because when that prophecy was fulfilled on Chile, the ocean literally listened to my words. En esa profecía en Chile, el océano literalmente escuchó las palabras de mi boca. Because I kept saying, I said that the ocean will vomit on the Porque land. yo dije que el océano iba a vomitar a la tierra. And then, the way it happened there, on that day there was an annual homosexual Y en festival. ese día había un festival anual de homosexualidad. What amazed me, the ocean literally vomited, as I said, vomited. Lo que me Because sorprendió a mí es que el océano literalmente vomitó. poured the ships and the octopuses and the fishes on the city. Dejó los barcos y los pescados adentro de la ciudad. It was so terrible, 8.8. 8.8 until the earth tilted. El terremoto fue muy terrible, fue de 8.8 y la tierra se inclinó. And the day, the normal day was reduced permanently. That's how serious it is. Fue tan serio que el día fue permanentemente reducido. I have talked about the global economic crisis. Yo he hablado de la crisis económica mundial. I have talked about the war you see in the Arab world, everywhere, Syria, Libya. He hablado también de las guerras en Siria, en Libia. All these prophecies. Todas Ebola. estas profecías, también la profecía de Ebola. When you look at the earth now, she is going through Cuando something. tú miras a la tierra ahora, ella está pasando por algo. And we have never been this way before. Y no hemos estado en este camino antes. But when you go to verse 2, Pero cuando tú vas al versículo 2, then you get the message for the new year. Because in verse 2, entonces entiendes el mensaje para el año nuevo, porque en el versículo 2, the distress is beginning to take shape. Daniel says, la angustia comienza y Daniel dice, he sees the multitude that sleep in the dust of the él earth. mira la multitud que duerme en el polvo de la tierra. Sees them come out. But be careful, follow me on this. Él Because ve que salen, pero sígueme con esto, tengan cuidado. when the Lord shows Daniel, same vision, rapture of the dead Cuando el church, Señor le enseña a Daniel el rapto de la iglesia muerta, and he sees them coming out, él resurrect. ve que salen y son resucitados. But Daniel sees this. He sees two groups. Daniel mira dos grupos. Those who are resurrected to go into the eternal kingdom of Un God. grupo que son resucitados y entran al eterno reino de Dios. And those resurrected for judgment. That's important. When you saw Daniel was seeing these days from then. Daniel estaba viendo los días de hoy desde ese tiempo. I know all of you now know that Daniel is an end time Yo prophet. sé que ustedes ya saben que Daniel es un profeta de los últimos tiempos. He was seeing these days from then. And so Daniel sees, he sees two groups resurrected together. Entonces Daniel estaba viendo nuestros tiempos desde ese tiempo y él vio dos grupos que fueron resucitados. One for eternal life, Uno para vida eterna, everlasting life. para vida eterna, Another one for damnation, y judgment. el otro para la perdición, para el juicio. But when the rapture is near, the Lord comes to show Y me. entonces cuando está cerca el rapto, el Señor viene y me enseña. He shows me only the group that is resurrected for the kingdom of God. Me enseña solo el grupo que resucita para el reino de Dios. Let me repeat this. When he showed Daniel, he showed him both. Déjenme repetir esto. Cuando él enseñó a Daniel, él enseñó los dos grupos. But when he comes to show me, he shows me those resurrected for the kingdom. Y cuando me los enseñó a mí, me enseñó el grupo que resucitan para el reino. And then the voice speaks and says, the majority have remained in the dust of the earth. Y entonces la voz habla y dice, la mayoría se han quedado en el polvo de la tierra. He has spoken about the two Él groups. ha hablado acerca de los dos grupos. There is a distance of time between this first resurrection Hay una distancia de tiempo entre esta resurrección and the other y resurrection. la otra resurrección.
Listen to me now. When the first resurrection takes place at rapture, Ahora escúchenme, cuando la primera resurrección ocurre en el rapto, and the church goes, entonces la iglesia se va. remember the 7 years. Acuérdense de los 7 años. Remember the millennium. Acuérdense del milenio. So there is a distance between this and the final judgment. Entonces hay una distancia entre esto y el juicio final. Hallelujah. That's important. Aleluya, eso es importante. Now listen to this. When the Lord now shows me this same vision, Ahora escuchen esto. Cuando el Señor me enseña esta misma visión, and then he says, the majority have remained in the dust of the earth. y dice, la mayoría se han quedado en el polvo de la tierra. I think that is where the message Yo is. creo que ahí es donde está el mensaje. Because, in other words, he's saying, Porque en otras palabras está diciendo, the remnant has gone. el remanente se fue. I would worry about that. Yo me preocuparía por eso. And you know, for me, he gives me a little bit more Y el detail. Señor me da un poquito más de detalles. He normally gives me a little bit more that some have not shared. A here. veces me ha enseñado cosas que todavía no he compartido aquí. For example, I saw how they were being pulled from all over the earth. Por ejemplo, yo vi cómo eran levantados de todas partes del mundo Until a certain specific corner, hasta que los llevó a una esquina específica, a certain specific place on the un earth. lugar específico en la tierra. Above that place, Por encima de ese lugar they were all pulled towards one particular place. estaban siendo recogidos en un lugar en particular, Which I know. And that is where the portal was open. en un lugar que yo sé, y ahí es donde estaba el portal abierto. But I think I would be more worried as to why does the Lord say that the majority have Lo remained? más preocupante es porque el Señor dice que la mayoría se han quedado. That is where the message is. Ahí es donde está el mensaje. In other words, saying that the minority will go. Está diciendo que la minoría se irá, The remnant will go. Few will go. el remanente se irá, pocos se irán. I would worry about Yo that. estaba preocupado por eso. But when you look at the condition of the church Pero today, cuando tú miras la condición de la iglesia hoy, almost agree with the Lord that, for yo example, estoy de acuerdo con el Señor que, por ejemplo, that power outage we had here tonight, esa falta de luz que ocurrió hoy aquí en esta noche, if that was rapture, si ese hubiera sido rapto, where would you be? ¿dónde estuvieras tú? The other vision I will share in the conference, but I just want to focus on this message. La otra visión la voy a compartir en la conferencia. Ahora me quiero solamente enfocar en esto. Do this now. Verse 2, when Daniel sees the multitude coming from the earth, Ahora escuchen esto en el versículo 2, cuando Daniel ve la multitud que salen de la tierra. we have seen, he sees those going up and those going for judgment. Él ve a los que suben y a los que van al juicio. But in verse 3, he says, and those who are wise, Y en el versículo 3 dice, los entendidos. nobody heard me. Nobody heard me. Let me repeat this. Nadie me escuchó, déjeme repetir esto. I just delivered the message right there. Acabo de dar el mensaje ahí. He said, those who are wise, they will shine Dice, los entendidos resplandecerán like the brightness of the heaven. como el resplandor del firmamento. You are looking for a message for 2015? ¿Estás buscando un mensaje para el año 2015? There you, right there. Ahí lo tienes. He says that those who are wise, they will shine like the brightness of the Dice heaven. que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. And listen to this now. Then he goes on to say, but those who lead many to Y righteousness, también dice, y los que enseñan la justicia they will shine even brighter. como las estrellas a perpetua eternidad. Let me handle this step by step for you. Déjeme ir paso a paso.
What is the message of the Lord to the church for ¿Cuál this? es el mensaje del Señor para la iglesia para este año? The Lord is essentially saying, El Señor esencialmente está diciendo, He has already now shown me how that rapture will take place. desde que esencialmente Él me ha enseñado cómo va a ocurrir el rapto. And I'm going all over the earth announcing it. And He He says, ido a todas partes del mundo anunciando y luego dice, however, when you look at that description, He says, sin embargo, cuando tú miras esa descripción, Él dice, those who are wise, meaning He's asking me to run. dice, los entendidos, y me está diciendo que corra And ask questions and ask the church some serious questions and ask the y church que le haga preguntas a la iglesia, preguntas serias. the following question. Church, Church of Christ, La siguiente pregunta, hey iglesia de Cristo, but since you became born again, desde que tú naciste de nuevo, have you really walked in the wisdom of God? There you go now. ¿verdaderamente has caminado en la sabiduría de Dios? The message is right there. He El said mensaje está ahí, está diciendo that there are some questions that the church needs to be asked. That, hey, Church of Christ, que hay una pregunta que hay que hacerle a la iglesia, que hey, iglesia de Cristo, in New Zealand, Angola, en Nueva Zelanda, en Angola, in Sweden, Perth, Australia, en Suecia, en Perth, Australia, Germany, in South Korea, en Alemania, en Corea del Sur, en todos lados. Church of Christ, Iglesia de Cristo, ever since you became born again, desde que tú fuiste nacido de nuevo, have you really endeavored, have you tried to walk in wisdom? verdaderamente has intentado caminar en sabiduría. That is the question of the year. Esa es la pregunta del año. If there is a way you are going to adjust yourself for this De year, una forma de cómo te vas a ajustar para este año. this is it. Because He's saying, now that He has shown me, Esto es porque me ha enseñado, then this becomes the dispensation of wisdom. porque esta se convierte en la dispensación de la sabiduría In the church. en la iglesia. That is the message. Because when you look at the church world over, Ese es el mensaje porque cuando tú miras la iglesia alrededor del mundo, beginning with Kenya, Nairobi, empezando con Kenia, en Nairobi, Eldoret, Kisumu, Eldoret, Kisumu, Mombasa, everywhere. Mombasa, Go to the whole world. entonces tú vas a todo el mundo. When you look at the church, Cuando tú miras a la iglesia, wonder tú te preguntas how come she has forgotten the wisdom of God. cómo a ella se le ha olvidado la sabiduría de Dios. She left it behind and she went. Behind and she went. Ella la ha dejado atrás. Why? Because of the practices, ¿Por qué? Por las prácticas, the conduct, the demeanor, la conducta, el comportamiento. the behavior. When you see, say, no, this is not consistent. El comportamiento cuando lo mira dice, no, esto no es consistente. Because in the Bible, when you read the Porque Bible, en la Biblia, cuando uno lee la Biblia, I thought we have so much time. Senior Archbishop, why does this thing always repeat to me? When I thought I have much time, then I have to rush. arzobispo, esto siempre me pasa cuando pienso que tengo mucho tiempo, tengo que apresurarme. Because that's why the church has to prepare. Por eso la iglesia se tiene que preparar, ¿verdad? And he says, the book of Job 28. Job 28. En el libro de Job, capítulo 28. In Swahili they say, Leo ni Leo. En Swahili dicen Leo de Leo, Meaning today is que today. quiere decir hoy es hoy. Today is going to be the moment of truth with the Hoy church. va a ser el momento de la verdad para la iglesia. Job 28, beginning from 21. That would be good. El libro de Job, capítulo 28, empezando del versículo 21. Are you ready? Now he says here,
Job 28. I'm reading from verse 20. ¿Están listos? Voy a leer de Job 28, empezando con el versículo 20. He asks, Él pregunta, where then does wisdom come from? Where does understanding dwell? It is hidden from the eyes of every living thing, concealed even from the birds in the ¿de air. dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. And he goes on to Y say, luego dice, destruction and death say, only a rumor of it has reached our ears. versículo 22. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. And he goes on to Y say, luego dice, he says, God understands the way to it, and he alone knows where it dwells. For he viewed the ends of the earth, he views the ends of the earth, and sees everything under the heaven. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. When he established the force of the wind, again, when he established the force for the wind and measured out the waters, when he made a decree for the rain and a part for the Al thunderstorm, dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. he then looked at wisdom and appraised it and confirmed it and tested it. And unto man he said, behold, the fear of the Lord, that is wisdom, and to shun evil is understanding. Versículo 27. Entonces la veía él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Can I explain this? The Lord is saying, number one, ¿Puedo explicar esto? Primero que todo, el Señor está diciendo that when this dispensation, when I'm going around announcing que it, esta dispensación, cuando he ido alrededor anunciándola, having seen it, that means it will come to pass. yo la he visto. Eso quiere decir que va a ocurrir. I'm sure you listened from abroad. Most of you tuned Yo in. sé que ustedes escucharon del extranjero When I said one leg is healed, but this other leg, this other leg, this leg, this other leg, I kept saying this other leg until that baby showed up here. acerca del bebé que el Señor sanó, que tenía la pierna volteada y el bebé llegó. And so the Lord is using that to warn you Entonces es una advertencia del Señor that in the same way, que en la misma forma this rapture and the taking away of the church, which he has seen, will come to pass. que este rapto que él ha visto y la iglesia ser tomada también va a ocurrir. And he's saying that when that time Y está comes, diciendo que cuando llegue ese tiempo, only the wise church will be taken out solamente la iglesia sabia va a ser arrebatada into the glorious kingdom eternal of God. al glorioso reino eterno de Dios. But he's saying that, however, Pero sin embargo está diciendo que you dig deeper to try to understand what is this wisdom. para buscar más profundo qué es esta sabiduría. Then he says that, behold, it is the fear of God that is wisdom. Entonces dice que mirad que el temor de Jehová es la sabiduría. Temor del Señor, temor de Dios, temor del Señor, the fear of God, the fear of the Lord. Que el temor del Señor es la sabiduría. And he's saying that, in other words, run to En Nakuru, otras palabras está diciendo que corran a Nakuru, to Kaptembwa al campo ground, de Naptengo, and stand there at the bridge, y párense allí en el puente, Daraja, the bridge between two el hills. puente al cruzar 2 años. And when they are crossing to 2015, Y cuando están cruzando al año 2015, announce to them
Because time is over. Anúncieles a ellos que ya se acabó el tiempo. This becomes the year for pursuing the fear of God in the church. Este es el año para buscar el temor de Dios en la iglesia, Pursuing wisdom, perseguir la sabiduría. which it says is the fear of. Ask me this year, man of God, what do you see? What do you want? Y si me preguntan, hombre de Dios, ¿qué para este año? What does the Lord want? It is right ¿Qué there. es lo que el Señor quiere? He says, now let us, if we have squandered 2014 Si hemos malgastado el año del 2014 and we survived the knife narrowly, we survived the rapture hitting us like that, y no ocurrió el rapto and we are given another chance, y se nos está dando otra oportunidad, standing at the bridge, crossing over in 2015, estamos en el puente listos para cruzar el 2015. I would tell you that this is the year for wisdom in the Yo church, les diría que este es el año para la sabiduría en la iglesia, that everybody may now pursue que wisdom, todos ahora deben buscar la sabiduría. which is true because when you look at Y the es church, verdad porque cuando uno mira la iglesia, if you see the short mini skirts of the women uno puede ver las mujeres con minifaldas in the church, en la iglesia. then you ask one question, what is wrong? Entonces uno se hace una pregunta, ¿qué anda mal? What don't they understand? Which Bible is their pastor ¿De preaching? qué Biblia están sus pastores predicando? Because my Bible tells Porque mi Biblia dice the Lord Jehovah, He is holy, que el Señor, Jehová, Él es santo, holy, holy. Él es santo, Él es santo. And He says, behold, be holy, for I am Y Él holy. dice, sed santo porque yo soy santo. So then this year Entonces este año, to be the year to pursue that wisdom. entonces este año debe ser el año para perseguir la sabiduría. I don't want to go so much into other scriptures, No quiero meterme mucho en las otras escrituras, but you can see already if you decide to go to Matthew 25, pero tú puedes ver en Mateo 25, where Jesus also talks about the wise church, wise donde virgin. Jesús también habla de la iglesia sabia, de las vírgenes sabias. That I don't want to handle De here. eso no voy a hablar ahora. It's going to be handled very well in the conference. De eso voy a estar hablando bien en la conferencia. However, passing, I can say over there, Matthew 25 says 1 to 13. Sin embargo, en Mateo 25, del 1 al 13, He links wisdom with oil. Él une la sabiduría con el aceite. Then you understand what was happening. Entonces puede entender lo que estaba ocurriendo. You understand what was going on here when the oil was flowing here. Ahorita entienden lo que estaban ocurriendo aquí, que estaba fluyendo el aceite. He Él says, dice, when you go to cuando Finland, tú vas a Finlandia, in Helsinki, en Helsinki, in Turku, en Turquía, en Pere, Tampere, y Vaskila, Vaskla many other y cities, muchas otras ciudades, Yamempa, Yamepa, you'll find them vas a encontrarlos accepting que homosexuality. están aceptando la homosexualidad. And recently, Recientemente, the Lord is el saying, Señor está diciendo sin is que sin. el pecado es pecado. This is the year for the church in Este Finland. es el año para que la iglesia en Finlandia And say, sin is sin. y decir, el pecado es pecado. This year. Also in Sweden Este año también en Suecia and everywhere. Australia, y en everywhere. todas partes, en Australia, He's saying, for how long está diciendo que por cuánto tiempo will you be dancing between two vas a roads? estar danzando entre dos caminos. If homosexuality is your God, then please worship Si Him. la homosexualidad es tu Dios, entonces adora eso. Let me repeat. Déjame repetirlo. If homosexuality Si la homosexualidad is your God, es tu Dios, stop dancing between two gods. para de danzar entre dos dioses. If homosexuality Si la homosexualidad, is your God, please then turn around, entonces devuélvete, focus on Him, and worship Him. entonces enfócate en Él y adórale. But if Jehovah this year,
Pero 2015, si Jehová en este año del 2015, if Jehovah is God, then please let us worship Jehovah. pero si Jehová es Dios, por favor, vamos a adorar a Jehová. Yes. Oh yes. He says cannot mix. Oh sí, oh sí. Él dice que no se pueden mezclar. In the kingdom of God, there is no En mixing. el reino de Dios no se mezclan las cosas. It will not happen. You will choose one and worship. Así no sucede. Uno tiene que escoger uno y adorarlo. That is just one example. Ese es solamente un ejemplo. How about the nudity? How about the ¿Qué lie? tal la desnudez? ¿Qué tal las mentiras? False prophet, false apostles. ¿Y qué tal los falsos profetas? ¿Y qué tal los falsos apóstoles? If one of the miracles happened here Si uno de los milagros que ocurrieron aquí could have been landed into the hands of one of the false prophets, hubiera caído en las manos de los falsos profetas, I say landed, yo dije hubiera caído, or the false apostles, with many people like this, o los falsos apóstoles con mucha gente así, they would have harvested a pickup of money. hubieran cosechado una gran cosecha de dinero. That is the condition of the Y church. esa es la condición de la iglesia. And this year, if you are going to Y say este año, si tú vas a decir that this year to worship Jehovah, then please let us worship Jehovah. He is holy. entonces, por favor, vamos a alabar a Jehová. Él es santo. He is holy. Él es santo. Because he's saying that certain conduct, Porque está diciendo que cierta conducta, certain behavior in the house is not consistent. cierto comportamiento en la casa no es consistente The wisdom in the house. That's what he's saying. con la sabiduría en la casa. Y eso es lo que está diciendo. That there is a certain behavior in the church in Que hay Kenya cierto comportamiento en la iglesia de Kenia that does not reflect the wisdom of que God. no refleja la sabiduría de Dios. He says wisdom is the fear of Dice God. que la sabiduría es el temor de Dios. Meaning, I will say to myself, let me Quiere go decir que yo me digo a mí mismo, déjame ir and preach the gospel in Sierra y Leone, predicar el evangelio en Sierra Leone, in Liberia. en Liberia. They say, hey, don't you fear Ebola? Then I say, Y no. luego me preguntan, hey, ¿no te da miedo la ébola? I fear the Lord. Yo le temo al Señor. Oh, yes. Priorities must change. Oh sí, las prioridades tienen que cambiar Priorities must change. So that you may not fear HIV/AIDS, para que no tengas temor del SIDA, but fear the Lord. pero tengas temor de Dios. I think we have to put back Yo priorities. creo que tenemos que poner las prioridades en orden. Once you fear the Lord, then you walk the highway of the Lord. Una vez que tengas el temor de Dios, vas a caminar en el camino del Señor. But listen to me. He says, this is the year, Pero escúchame, Él dice, este es el año, the dispensation of wisdom in the la church. dispensación de la sabiduría en la iglesia. Saying of the fear of Y God. dice del temor de Dios. The scandals you see in the church, in the US, in Los Kenya, escándalos que tú miras en la iglesia en los Estados Unidos y en Kenia, Tanzania, en Tanzania y Zambia, Uganda, where those scandals en Uganda, y esos escándalos, show that the church, she lost the fear of God. ellos enseñan que la iglesia ha perdido el temor de Dios. Because look at this now. Time, I looked at a minister of the gospel doing A something veces yo he visto ministros de Dios haciendo algo. in a dream. You know, it shows me quite a bit about almost about all preachers on the El earth. Señor me enseña cosas en sueños de casi todos los predicadores en la tierra. Be careful. The Lord may speak to somebody about Tenga you. cuidado, el Señor puede hablarle a alguien de ti. He speaks to me quite a bit about them. Él me habla bastante sobre ellos. But the issue is Pero this. la cuestión es esto. When I look the behavior, Cuando yo miro el comportamiento, sometimes when I wake up, I tremble. a veces cuando yo me despierto, yo tiemblo.
I say, wow, how can you do that Yo digo, wow, ¿cómo pueden hacer eso without fearing God? sin temerle a Dios? Is God blind? Están ciegos, Blind. ciegos. He that created eyes. Aquel que creó los ojos. Do you mean to tell me he cannot see? Me quiere decir que Él no ve. Once we learn that we're living in the eyes of God, Una vez que aprendamos que estamos viviendo en los ojos de Dios, we will fear the Lord entonces vas a temerle al Señor and we will live for Him. y vas a vivir para Él. He Pero Él says, está diciendo, and there are two scriptures I want to share, so I need to move faster. hay dos versículos que quiero compartir, entonces tengo que moverme más rápidamente. Saying, however, Está diciendo que, sin embargo, when the wise church, que cuando la iglesia sabia meaning with the fear of God, goes up, va a subir, que tiene el temor de Dios, then he says, however, dice que, sin embargo, that group that goes up is divided into subgroups. ese grupo que sube está dividido en dos subgrupos. The wise church and the church that leads people to righteousness. La iglesia sabia y la iglesia que lleva a la gente a la justicia. So you almost see the imagery of the judgment seat of Christ. Entonces usted casi puede ver la imagen de la silla de juicio de Cristo. Because you almost see that they will arrive together and each will begin a different reward. Puede ver como que van a llegar juntas y van a estar en diferente palabra. Bishops, allow me to do this. I know today you wanted to do your program here. Let me advance the kingdom of God. Obispos, permítanme hacer esto. Yo sé que ustedes tenían su programa hoy, pero déjenme avanzar el reino de Dios. He's saying that one group, the wise, Está diciendo que un grupo, el grupo sabio, but those who lead people to righteousness, pero aquellos que traen a la gente a la justicia, he says they are even brighter que brillan todavía más than the wise church. If you have the heavens que here, la iglesia sabia. Si tú tienes los cielos aquí, the bright heaven, when there is a star, el cielo brilloso, que cuando hay una estrella, it shoots out. So they shine even brighter. entonces que brilla todavía más brillosa. The reward is greater when you lead people to righteousness. Entonces la recompensa es mayor cuando uno trae a la gente a la justicia. If you ask me, is this year? This is the year when the church of Si Christ, tú me preguntas, este es el año cuando la iglesia de Cristo, owing to the finished time, should begin to pursue righteousness. debido al tiempo tan corto, debe perseguir la justicia. But I want to ask a question. The Lord is saying, run. Yo quiero hacer una pregunta. El Señor está diciendo, corre. So I ran. And he says, stand at Captain. Entonces yo corro y dice, párate en Captengua And stand at the bridge between 2 years. y párate en el puente entre 2 años Ask these questions. y haz estas preguntas.